Hola, bienvenidos una vez más a Conversando Conservación. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo comunitario forestal y de fauna silvestre. Eso muchas veces lo hemos visto, de repente lo hemos escuchado en las noticias, pero realmente terminamos de comprender cuál es el impacto de esas decisiones que tomamos o que tomamos como nación, como región, como desde el gobierno, incluso desde la ciudadanía. Cómo esas decisiones y cómo las causas que podemos apoyar, que se pueden convertir en leyes o finalmente en normativas que lideran nuestra gobernanza, afectan no solamente a nosotros mismos como ciudadanos, poblaciones, sino también al ecosistema y cómo ayuda a mitigar los cambios que se producen debido al cambio climático y debido a los fenómenos naturales que estamos viviendo. Eso también nos puede ayudar a combatir muchos de los males que nos vienen haciendo cada vez más difícil la conservación, no solamente de la fauna silvestre, sino en general de los ecosistemas, que repercuten obviamente en nuestra salud como humanidad y como comunidades en general. El día de hoy, para comprender un poquito más cómo nuestras decisiones pueden afectar o cómo podemos impulsar motivarnos a tomar buenas decisiones para impulsar a los gobiernos a tomar esto en cuenta, se encuentra con nosotros Majet Velázquez. Él es sociólogo, especialista en pueblos indígenas y el impacto que tienen la gobernanza sobre la conservación y los ecosistemas. Doy pase a Majet para que se nos una al live. Creo que ahí estamos. Hola Stephanie, Hola, ¿cómo estás? Un gusto ¿qué tal? tenerte aquí, Majet. Qué gusto igualmente compartir contigo y bueno, encantado de poder participar de tu espacio, el espacio de conservación tan, sobre todo tan reflexivo y de temas tan trascendentales para nuestra vida diaria. Y bueno, un honor hablar contigo también y poder intercambiar ideas. Muchas gracias, Majer. En realidad, el honor es nuestro de tenerte aquí, sobre todo con tu preciado tiempo. Y quisiera quizás que podamos empezar contándonos un poquito de tu experiencia con el trabajo en pueblos indígenas y la Amazonía. Claro que sí, Stephanie. Bueno, contarte que bueno, que justo este año, que es el año 2024, cumplo 20 años vinculados de manera ya profesional con los pueblos indígenas amazónicos, con la Amazonía. Y bueno, son unas experiencias bastante integrales, diría yo, en la cual he podido elaborar de forma ininterrumpida dentro del espacio amazónico y en trabajos como por ejemplo en un primer momento en la Defensoría del Pueblo, en lo que cuando recién se conformaba una oficina que era oficina en relación a los pueblos indígenas, de derechos de los pueblos indígenas. Después pude trabajar a través de una ONG que vinculaba la participación ciudadana y el etnodesarrollo, que era el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAP, una institución bastante prestigiosa a nivel del Perú y de Latinoamérica en temas amazónicos. Y posteriormente ya pude también elaborar en una instancia pública, en un espacio que se llama el Centro Nacional de Salud Intercultural, precisamente en un área que buscaba articular todo lo que es los conocimientos tradicionales en medicina tradicional, en lo que es la farmacopea, con la medicina académica que le llamamos la medicina convencional, que es el sistema de salud peruano como lo conocemos. Wow. Después ya tuve oportunidades con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con UNICEF y últimamente con el CERFOR, precisamente donde ya abordan esta temática de manejo forestal comunitaria de manera bien específica. En este caso, haciendo algunas actividades bastante emblemáticas, como fue el intercambio de experiencias en manejo forestal comunitario, que se hizo en 3 oportunidades acá en Perú, entre las regiones del Perú, 4 oportunidades, disculpen, entre las regiones del Perú y en 2
y en dos oportunidades a nivel internacional. Pudimos intercambiar experiencias tanto con el país hermano de Bolivia y con Brasil, de manera que podíamos de cierta manera conocer esas experiencias que se dan en el mismo ámbito. Y finalmente, también participando en un proyecto que fue sumamente interesante y que nos trajo muchas lecciones aprendidas, que es el mejoramiento del ingreso al empleo de familias productoras de aguaje en Loreto, y ahora involucrada en un proyecto, creo yo, que recoge esas lecciones aprendidas y que las pone en práctica, que es precisamente en zonas inundables, en zonas vinculadas al aguaje, que es el proyecto piloto para el fortalecimiento de la gobernanza y gestión sostenible de los recursos naturales no maderables en zonas inundables. En este caso se ha elegido igualmente la zona de Loreto y que es en consorcio con el JICA, ¿no? Entonces, comentarte digamos, estos avances o de cierta manera estas reflexiones que me traen y que te podría compartir el día de hoy a todos tu público oyente bueno, que destaco bastante que han ingresado como en un gran número. Muchas gracias, Muchas Majer. gracias, Majer. Realmente Realmente tenemos tenemos alguien con mucha experiencia aquí con y te nosotros. agradezco Te una vez más agradezco una vez por tu más tiempo. por tu tiempo. Quisiera Quisiera preguntarte, preguntarte, ¿nos podrías explicar concretamente en qué consiste el manejo el manejo comunitario forestal y de fauna silvestre? Claro, Stephanie. Mira, hay una frase que le dicen polisemia a una palabra que tiene varios significados. Se le suele decir, ¿no? El caso del manejo forestal comunitario no es una palabra, es un concepto, pero igualmente tiene varios significados y se le ha entregado y se le ha, digamos, se le ha apropiado desde cada fuente distintos conceptos, ¿no? Por un lado, la academia lo ha denominado de manera general como un atributo de los pueblos indígenas sobre la gestión de sus bosques. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es digamos, el documento rector en materia forestal y de fauna silvestre, también bosqueja un concepto que lo relaciona con un conjunto de actividades que son realizadas directamente por los pueblos indígenas. Bueno, y de manera, ya para matizar todos estos dos conceptos, la manera indígena en la que se ha conceptualizado el manejo forestal comunitario, que no podríamos hablar de una sola manera, sino de diferentes pueblos, de acuerdo a las características de sus bosques, en la cual van a formular o van a proponer un concepto, ¿no? En general, lo que podría decirte de manera muy concreta es que este concepto aborda una autonomía y una autodeterminación de los pueblos indígenas por administrar sus bosques. Una forma en la que ellos la han ido practicando y que está relacionada con aspectos básicamente de cuidado y protección y también de aprovechamiento. En un peso, digamos, equilibrado, algunos le dicen armonioso, yo diría equilibrado, en la cual también pueden ellos mantener digamos, su sistema de vida y afirmar su identidad cultural. Wow, creo que esa es una explicación bastante concreta. Me queda mucho más claro, Majer. Y quisiera saber cuáles son los beneficios de que esos pueblos indígenas gestionen, estén a cargo de estos propios ecosistemas, ¿no? Sí, en realidad el principal aporte que han tenido estos pueblos indígenas, Steph, está vinculado sobre todo de mi punto de vista que han contribuido al planeta entero y a nuestro país también en poder ver el bosque de manera holística, no verlo separado por partes, productos maderables, no maderables, fauna silvestre, como si fueran cada uno un estanco, sino los pueblos indígenas pueden ver de forma integral el bosque y en función a eso han podido contribuir sobre todo con los conocimientos que han tenido sobre el manejo de los bosques, no solamente vinculado al conocimiento de las plantas medicinales, sino también a los atributos, las características y la propia taxonomía que muchas veces han utilizado tanto para lo que es la flora silvestre como la fauna silvestre. Y asimismo también poder reconocer los servicios ecosistémicos que sirve y que utilizan permanentemente estos pueblos, ¿no? Entonces, con todo ellos, lógicamente va a haber un beneficio como es preservar y cuidar el suelo, algo fundamental. En algunos pueblos le dicen la tierra negra o la
la tierra preta, que es tan cuidada y tan conservada por los pueblos indígenas, reducir la erosión, sobre todo conservar el agua y manejarla en función, sobre todo siendo un elemento tan importante para los pueblos indígenas, sobre todo en sus medios de vida, el consumo de proteínas a través del pescado, además también un manejo adecuado de lo que es los desastres naturales, que muchas veces, bueno, son, de cierta forma, han sido resilientes estos pueblos en relación sobre todo a lo que es las inundaciones. Y ahora también se están viendo las sequías y están comenzando a emerger conocimientos tradicionales sobre este tipo de riesgos que vienen desarrollándose, ¿no? Y todo eso va a proponer y va a facilitar un manejo sostenible del bosque en general, ¿no? Wow. Wow. Y Y definitivamente hay hay una muy variada gama de beneficios que este tipo de beneficios que manejo este tipo de trae. manejo trae. ¿Y hay alguna ¿Y hay alguna amenaza amenaza que que pueda pueda poner poner en en peligro peligro este este tipo tipo de de manejo manejo o o hay hay algo algo que que podría podría impedir impedir su su funcionamiento? funcionamiento? Sí, sí, Stephanie, y creo que tú un poco comenzaste con este tema, y creo que algo que es muy importante es poder, como país y como en este caso como Estado peruano, se que propongan políticas que puedan dirigirse en relación a ver el Perú de una manera, desde un ámbito amazónico, ¿no? Y en ese dentro de esa Amazonía, desde las características que tiene esa Amazonía con la diversidad cultural que tiene. Políticas que están centradas en relación a ver una sola manera el bosque, entonces van a entrar en conflicto y van a ser una amenaza directa para esta gestión que ellos realizan. A eso se le llama políticas monoculturales. En todo caso, lo que se necesita el país y lo que necesita de cierta manera estos pueblos de manera urgente y la Amazonía en general son políticas interculturales que se basen en el diálogo y que no entren en conflicto sobre todo con la implementación de los derechos y también que no entren en conflicto con este manejo, digamos, beneficioso y virtuoso que se da dentro del bosque. Así, adicionalmente, creo que también algo que podemos comprobar de manera recurrente es la presencia de actores que invaden en todo caso su territorio, ¿no? Hay un proceso de colonización creciente precisamente de ver a la Amazonía como un espacio vacío y que necesita que vaya gente a generarlo, a hacerlo, a convertirlo en una ciudad. Esta visión de ver la ciudadanía como si fuera una ciudad de Lima, también de cierta forma es una amenaza muy grande, en este caso para los pueblos indígenas. Asimismo también la actuación de actores ilegales, como muchas veces hemos podido comprobar, el narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre, son actores que vienen pululando y que vienen erosionando los territorios y que vienen marginando a los pueblos y de cierta manera trae por consecuencia que más de 50 líderes indígenas estén fallecidos a la actualidad precisamente por proteger sus bosques, ¿no? Entonces, eso es una amenaza pero de gran calibre, y así mismo también una amenaza se convierte, de cierta forma, el hecho de que se promueva, como le decía hace unos instantes, la colonización, o que se vea la Amazonía como un espacio en el cual tiene que estar dibujada por un escenario más parecido a una ciudad urbana que a las características que tiene en la actualidad. Eso, de cierta forma, va con lo primero que dije, con esta dificultad que tenemos como Estado y que deberíamos propender, que sería más bien de definir políticas de carácter monocultural, o sea, que solamente sea visto por una cultura, a políticas interculturales, y donde el rol de los pueblos indígenas para esta formulación sea, en este caso, bastante protagónica. Wow, son Wow, son bastantes las amenazas y bastantes las consideraciones que consideraciones que debemos tener, ¿no? debemos tener, ¿no? No sé si nos podrías No sé dar si nos podrías dar uno o dos ejemplos ejemplos de cómo concretos se de ve este cómo se manejo ve este comunitario manejo en la comunitario práctica. en la práctica. Claro que sí. Precisamente contarte en este caso esta iniciativa que tenemos, que se viene desarrollando en el marco de proyecto piloto, fortalecimiento de la gobernanza y gestión sostenible de los recursos naturales, maderales en bosques inundables, y es precisamente que
la participación de los pueblos indígenas no solamente se tiene que dar en este caso en un rol de acompañamiento, en un rol técnico, sino en un rol de formulación y planeación. Creo que esa es una primera lección que nos deja, desde mi punto de vista, todas las iniciativas o acciones que se tengan que estar vinculadas con el manejo de sus recursos. ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo hacerlo de manera práctica? Es establecer arreglos institucionales, es proponer o de cierta manera dar las condiciones para que los pueblos indígenas, en este caso representados por sus organizaciones, tengan un espacio para poder opinar, desarrollar y de cierta manera también eh, al, proponer actividades vinculadas al manejo sostenible. Asimismo, también no solamente esta capacidad, como comentaba, de participación dentro de lo que es lo estratégico o lo de la planeación, sino también se puedan ver imbuidos durante la implementación y que esa implementación pueda generar de cierta manera una lectura de ida y vuelta, sobre todo en lo que conocemos en el fortalecimiento de capacidades, que es un reto permanente para el trabajo con comunidades nativas. Siempre hay como una especie de, digamos, de una necesidad de poder comunicar de manera asertiva, de hacerlo, de la que las comunidades puedan apropiarse de los contenidos. Pero esa apropiación no tiene que ser una imposición, sino tiene que ser un ida y vuelta. Y ese ida y vuelta comienza entendiendo los conocimientos de los pueblos indígenas para que puedan ser, en este caso, plasmados, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho en este proyecto, entender estos conocimientos y en función a eso proponer los proyectos, ¿no? Las iniciativas, ¿no? Como puede ser en este caso la georreferenciación o la identificación de un tema en función a las características que tienen los pueblos indígenas, que es, en este caso, ellos muchas veces ya tienen formulado, en algunos casos, sus planes de vida. En otros ya han hecho proyectos similares o tienen identificado a través de su vida, de las costumbres, de las tradiciones, el territorio en qué zona está distribuido. Y a partir de un mapa parlante se puede recoger este tipo de, digamos, de potencialidades y llevarlas a la práctica, ¿no? Eso por poner un caso creo que puede ser muy útil, ¿no? Y algo segundo también que viene también de esta propuesta, digamos, de esta misma idea que tenemos, que te estoy compartiendo, es que la tecnología que se vaya a incorporar también sea, de cierta manera, basada en estos conocimientos tradicionales, ¿no? Para precisamente la recolección del aguaje es necesario que se puede, en este caso se formuló a partir de un conocimiento tradicional en los cuales los pueblos indígenas acopiaban no solamente aguaje, sino cualquier fruto que se encontraba muy lejano en la copa, ¿no? Y tenían que hacer, imitar en este caso a, a un, a un monito y subir, al igual que el monito, que el maquizapa se le decía, y elevarse hasta recoger los frutos, ¿no? En tal sentido, la tecnología tiene que basarse en este tipo de acciones, prácticas, costumbres que tienen los pueblos indígenas para que puedan ser útiles. En cambio, si nosotros no hacemos esa conexión e incorporamos tecnología que muchas veces pueda ser muy sofisticada o pueda ser muy útil o pueda rebajar bastantes costos, en el caso de cualquier proyecto, podría no encontrarse una sostenibilidad. Nosotros, por lo menos en estos dos proyectos que te comento, hemos encontrado sostenibilidad porque precisamente es una tecnología que no recurre a tanta sofisticación, pero sí recoge este conocimiento y de cierta manera lo hacen, se apropian y lo convierten ya en una práctica común, por lo que trae consigo muchos beneficios porque ya no hay la necesidad, en todo caso, como antes se practicaba, que se vio imbuida también muchas comunidades en poder hacer la tala de algunos árboles, de algunos aguajales, ¿no? Debido precisamente a la presión que tenían ellos por poner o por no tener un instrumento que los ayude a realizar la actividad que ya venían realizando. Qué Qué buen y qué ejemplo y qué importante esto que mencionas, que si uno que no si uno no involucra involucra a a las personas que las están personas que ahí están ya ahí ya haciendo a las cosas, a esta comunidad de estos en pueblos, realidad en realidad podemos introducir cosas que pueden funcionar muy en un bien contexto en un de contexto de ciudad o ciudad o de un repente contexto de de repente de un ecosistema unas diferente, prácticas unas prácticas diferentes, diferentes, pero que no pero que no aplican para aplican nada, no para son nada, no son sostenibles sostenibles en la en la Amazonía Amazonía o en simplemente en un contexto contexto completamente diferente, completamente ¿no? diferente, ¿no?
Así es Eh, algo creo que los que hemos desarrollado una actividad nos hemos dado cuenta y a veces por cuestiones que tienen que ver ajenas a la voluntad de uno lo tiene que incorporar. Pero creo yo que en este tipo de proyectos ahí tiene que saber mucho nuestros argumentos de convicción, sobre todo los que estamos imbuidos en esa temática y hacer alcanzar a las personas que toman decisiones que es necesario que se involucren en estos conocimientos, ya sea el área, ¿no? Amazonía, Andes, zona costera, porque es lo que va a permitir que se genere sostenibilidad y que la gente también genere identidad sobre lo que se va a utilizar, que es un componente muy importante también para la sostenibilidad, que las personas se apropien, es que uno crea que es de uno. Entonces, tienes que volverlo identitario y eso es en función precisamente de sus conocimientos. Eso también, qué Eso importante también, qué lo que importante lo que mencionas, ¿no? Hacer las menciona, cosas ¿no? Hacer las suyas o cosas propias, suyas mejor o dicho, propias, ¿no? mejor dicho, ¿no? Y Y Baje, Baje, ¿cómo podemos ¿cómo hacer podemos para hacer ayudar para ayudar nosotros nosotros desde desde el punto de el vista punto de la de vista de la ciudadanía? ciudadanía? ¿Cómo podemos ¿Cómo también podemos apoyar también desde el punto de apoyar vista desde de el la punto de vista de la gobernanza, del gobernanza, del gobierno? ¿Cómo gobierno? empujamos ¿Cómo nosotros empujamos nosotros a a, que a sucedan que o que sucedan o que puedan puedan darse darse estas estas actividades, estas actividades, estas iniciativas? iniciativas? Sí, muchas gracias por la pregunta, creo que es fundamental en un contexto sobre todo en el cual estamos, se está viendo desde la lectura de mi persona y a la institución que represento en este caso, que es el Colegio Sociólogo del Perú, de la región Lima Callao, en la cual hemos visto un retroceso en relación a lo que es la implementación de estos derechos de los pueblos indígenas, precisamente en el cuidado de sus bosques, ¿no? Al haber aprobado una norma, el Congreso de la República, por insistencia, que algo que ya con eso ya nos dice un poco cómo ha sido en todo caso, digamos, el proceso de diálogo. Cuando tú insistes algo es porque lo haces por imposición, no lo haces en diálogo o en comunicación, ¿no? O lo que en este caso nosotros hemos observado ha sido un retroceso porque no se cumple un criterio fundamental que es el criterio de la consulta previa. Hace un ratito hablábamos de incorporar estos conocimientos, de que esos conocimientos puedan ser apropiados, de que las comunidades puedan jugar un rol fundamental en las iniciativas, los proyectos de manejo forestal comunitario y manejo comunal, manejo de fauna comunal. O sea, entonces, para hacer eso hay un mínimo indispensable que es el cumplimiento de los derechos humanos y es precisamente el respeto de los derechos humanos y el respeto de los derechos humanos es vinculado con el respeto de los pueblos indígenas a la consulta previa. No lo digo yo, lo dicen todos los instrumentos legales nacionales e internacionales. Tenemos una ley, la ley 29785, que es la ley de consulta previa. Tenemos la Constitución de Política del Perú, que es la norma de normas en nuestro país que también habla y menciona sobre la necesidad de la participación de los pueblos indígenas y tenemos el convenio 69 que es norma en el Perú y de rango constitucional. En tal sentido, creo que comenzar por ahí como ciudadanía, de cierta manera, alzar la voz para que se pueda cumplir esto y puedan estos pueblos desarrollar de manera como lo vienen haciendo y articuladamente con cualquier iniciativa que pueda desarrollar, que pueda venir con la intención de poder gestionar los bosques de manera sostenible, lógicamente dentro de ese marco, de ese marco básico, ¿no? Por eso eh, creemos pero esta alzar la voz no solamente tiene que ser un alzar la voz apasionado, como muchas veces lo quieren reducir la participación de los actores ciudadanos, sino también una participación en este caso, con solidez, con propuestas, ¿no? Y en ese marco, junto al Colegio de Sociólogos, junto con otros organismos de sociedad civil, lo que hemos realizado es presentar una demanda de inconstitucionalidad, precisamente a esta modificación de la ley forestal, en la cual creemos conveniente que el Tribunal Constitucional se pronuncie y puedan dar, en este caso, una jalada de orejas al Congreso en relación a que cualquier norma que sea tiene que respetar los derechos humanos y en el caso de los pueblos indígenas este derecho a la consulta previa.
Creemos que todos, en cada uno de nosotros, hace poco una ciudadana peruana también hizo una denuncia constitucional contra los congresistas que aprobaron esta ley, que me parece también algo que se viene dando. Acabo de leer la Conferencia Episcopal del Perú, una institución religiosa católica, se acaba de pronunciar también. 4 países vinculados a lo que es socios del Perú de todo el tema en relación a la reducción de las gases de efecto invernadero, como son Inglaterra, Alemania y también Noruega y Canadá en su calidad de observador, también se han pronunciado en contra de esta norma, mostrando su preocupación. Y bueno, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de San Martín ayer también ha aprobado para que su gobernador presente una segunda demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley. Así que creo que como ciudadanos tenemos de cierta manera ese atributo, esa oportunidad de poder manifestarnos, como decía, alzar la voz, y en alzar la voz en este marco también de propuesta a través de algunos instrumentos normativos, a través de informes, a través de observatorios, que ayudan muchísimo para que podamos de cierta manera procurar, promover, incentivar que este manejo forestal comunitario de los pueblos indígenas puedan ser una oportunidad para la conservación de nuestro planeta y de nuestro país. Sí, en verdad, como lo mencionas, son varias las instituciones e incluso personas, ¿no? que se han pronunciado al respecto. Me parece que la SPDA, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, también ha hecho un pronunciamiento al respecto. Lo importante es que nosotros estemos primero que nada informados, y por eso una vez más te agradezco por estar aquí para conversar del tema, Maje. Y número dos, haciendo eco, alzando la voz, como tú dices, Maje. No sé si tienes alguna reflexión final que nos puedas dejar antes de concluir en relación a ese tema. Sí, solamente, bueno, agradecer, Stephanie, por la oportunidad de hablar contigo, de poder comunicarnos a tu público, que en realidad, como te decía, es un honor y sobre todo una gran satisfacción de poder hablar de estos temas y sobre todo culminar con esta invitación ciudadana, ¿no? Consideramos desde mi persona y a través de mi responsabilidad que tengo como decano del Colegio Zoólogo del Perú, del IME Callao, observar y de cierta forma dejar en claro que para poder hablar de bosques sostenibles, para poder desarrollarnos como país, como planeta, tenemos que cumplir los estándares mínimos de respeto en ciudadanía. Ciudadanía ambiental, intercultural, ciudadanía en cualquiera de los atributos que le queramos añadir a la ciudadanía. Y eso es respetando los derechos de los pueblos indígenas a través del cumplimiento del derecho a la consulta previa, ¿no? En tal sentido, esa es mi última reflexión, y creo que para un abordaje de manejo forestal comunitario, tú bien decías, es necesario una información básica, y para el abordaje es necesario que podamos también tener claro este marco de implementación de los derechos, porque va a ayudar, va a ser uno de los canales más adecuados para que nosotros lo implementemos de la forma más pertinente, culturalmente, como se dice. Muchísimas gracias, Majer. En verdad, un gran llamado, espero a todos los que están acá con nosotros, y los que nos están viendo también de repente más tarde en otras redes, se sumen a esta iniciativa de querer alzar la voz y darnos cuenta de qué está sucediendo en nuestro propio país, en Perú. Y también, bueno, quienes puedan estar escuchando desde fuera, que alcen también su voz para apoyarnos en difundir este mensaje y darle visibilidad a esta problemática que estamos enfrentando en este momento, ¿no? Muchísimas gracias, Majer, por estar aquí. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Y espero poder tenerte de vuelta por acá para hablar también hay muchos otros temas que quisieras conversar, que sé que tú eres experto. Así que espero pronto volver a tenerte por aquí y robarte un poquito más de tu tiempo. Claro que sí, amiga, con muchísimo gusto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.